Capítulo 14. En aquel tiempo se enfermó Abías, hijo de Jeroboam, y éste le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa. Luego vete a Silo, donde está Ahías, el profeta que me anunció que yo sería rey de este pueblo. Llévate 10 panes, algunas tortas y un jarro de miel. Cuando llegues, él te dirá lo que va a pasar con nuestro hijo. Así que la esposa de Jeroboam emprendió el viaje a Silo y fue a casa de Ahías. Debido a su edad, Ahías había perdido la vista y estaba ciego, pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam, haciéndose pasar por otra, viene a pedirte información acerca de su hijo, que está enfermo. Quiero que le des tal y tal respuesta. Así que cuando Ahías oyó el sonido de sus pasos, se dirigió a la puerta y dijo: esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, que tengo malas noticias para ti. Regresa a donde está Jeroboam y adviértele que así dice el Señor, Dios de Israel: yo te levanté de entre mi pueblo Israel y te hice su gobernante. Le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Por el contrario, te has portado peor que todos los que vivieron antes de ti, al extremo de hacerte otros dioses, ídolos de metal. Esto me enfurece, pues me has dado la espalda. Por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboam. De sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Barreré la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta no dejar rastro. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. El Señor lo ha dicho. En cuanto a ti, vuelve a tu casa, pues cuando llegues a la ciudad, morirá el muchacho. Entonces todos los israelitas harán duelo por él y lo sepultarán. De la familia de Jeroboam, solo él será sepultado, porque en esa familia solo él ha complacido al Señor, Dios de Israel. El Señor levantará para sí un rey en Israel, que exterminará a la familia de Jeroboam. De ahora en adelante, el Señor sacudirá a los israelitas como el agua sacude las cañas. Los desarraigará de esta buena tierra que les dio a sus antepasados, y los dispersará más allá del río Éufrates, porque se hicieron imágenes de la diosa Aserá, y provocaron así la ira del Señor. Y el Señor abandonará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas. Entonces la esposa de Jeroboam se puso en marcha y regresó a Tirsá. En el momento en que atravesó el umbral de la casa, el muchacho murió. Así que lo sepultaron, y todo Israel hizo duelo por él, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, sus batallas y su gobierno, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 42 años. Cuando murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Roboam, hijo de Salomón, fue rey de Judá. Tenía 41 años cuando ascendió al trono, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde de entre todas las tribus de Israel el Señor había decidido habitar. La madre de Roboam era una amonita llamada Noamá. Los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor, y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. Además, en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Incluso se practicaba en el país la prostitución sagrada. El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam,
y saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se lo llevó todo, aun los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaba la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias portaban los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durante su reinado hubo guerra constante entre él y Jeroboam. Cuando murió Roboam, hijo de la amonita llamada Noamá, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Abías lo sucedió en el trono. Capítulo 15. En el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abías ascendió al trono de Judá, y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Macá, hija de Abisalón. Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su antepasado David. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, y le dio un hijo que lo sucediera, para fortalecer así a Jerusalén, porque David había hecho lo que agrada al Señor, y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías elitita. Durante toda la vida de Abías hubo guerra entre Roboam y Jeroboam. Los demás acontecimientos del reinado de Abías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. También hubo guerra entre Abías y Jeroboam, y Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asá lo sucedió en el trono. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asá ocupó el trono de Judá, y reinó en Jerusalén 41 años. Su abuela era Macá, hija de Abisalón. Asá hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho su antepasado David. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada, y acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre, porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Asá derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó los santuarios paganos, Asá se mantuvo siempre fiel al Señor. Además llevó al templo del Señor el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los reinados de Asá y Basá, rey de Israel, hubo guerra entre ellos. Basá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asá, rey de Judá. Entonces Asá tomó todo el oro y la plata que había quedado en los tesoros del templo del Señor y de su propio palacio, y les encargó a sus funcionarios que se los llevaran a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón y nieto de Esión, rey de Siria, que estaba gobernando en Damasco, y le envió este mensaje: hagamos tú y yo un tratado como el que antes hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío un presente de oro y plata. Anula tu tratado con Basá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asá y mandó a los jefes de su ejército para que atacaran las ciudades de Israel. Así conquistó Iyón, Dan, Abel-Bet-Macá y todo Kineret, además de Neftalí. Cuando Basá se enteró, dejó de fortificar Ramá y se retiró a Tirsá. Entonces el rey Asá movilizó a todo Judá sin eximir a nadie, y se llevaron de Ramá las piedras y la madera con que Basá había estado fortificando la ciudad. Con ellas el rey Asá fortificó Geba de Benjamín y también Mizpa. Los demás acontecimientos del reinado de Asá y todo su poderío y todo lo que hizo y lo que atañe a las ciudades que edificó están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sin embargo, en su vejez sufrió una enfermedad de los pies.
Luego Asá murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Josafat lo sucedió en el trono. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: «Cornelio». «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. «Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda», le contestó el ángel. «Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar». Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro, «jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: «Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Pedro bajó y les dijo a los hombres: «Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá?». Ellos le contestaron: «Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle». Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Salmo 133. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. No va bien con los necios el lenguaje refinado, ni con los gobernantes la mentira. Vara mágica es el soborno para quien lo ofrece, pues todo lo que emprende lo consigue.